Bueno, esta es la parte, dejamos el punto 2 de los objetivos de la mercadotecnia y la venta, que era realmente identificar ese público objetivo, no dispersarnos demasiado hablando con comercios o personas que quizás no nos van a comprar, y tener ese foco, describirlo, segmentar a nuestros clientes, focalizarlos, tener estrategias diferentes dependiendo del tipo de cliente que es, etcétera, etcétera. Muy, muy importante. El tercer punto es el punto no más importante que los demás, pero es el punto más denso, más gordo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una vez que ya sabemos y estamos cómodos con nuestro producto, es un producto fuerte, eficaz, que funciona, y la manera como la vendemos nosotros, ese producto, esa diferenciación como personas, hemos identificado a quién queremos venderle y a quién le vamos a vender, y ahora cómo es ese contacto, ¿no?, a ese público objetivo. Muy, muy importante, y esta parte va a llevar un poquito más de tiempo. La meta de un contacto bueno es muy sencilla, y todos lo sabemos, es decir, la cosa adecuada a la persona adecuada en el momento y forma o formas adecuadas. Si conseguimos eso, conseguimos lógicamente una venta. Es algo muy fácil de decir, muy fácil de entender, pero la implementación de esto no es tan fácil, es un poco más complicada, y de esto vamos un poco a hablar. Lo que hace o lo que incrementa las posibilidades de que yo diga la cosa adecuada, la persona adecuada, de la forma adecuada y en el momento adecuado, lo que nos ayuda es la parte de perfiles. El poder generar perfiles de nuestros clientes ayuda a que el mensaje sea el más relevante para ese perfil. Nuestra creatividad, y no es creatividad solo de mercadotecnia, de un folleto, de diseño, la creatividad como personas humanas que somos, tenemos que utilizar esa creatividad en el cara a cara con nuestro cliente, la creatividad más adecuada para ese perfil de cliente, los incentivos, que es un ingrediente muy importante y hablaremos de él al final, o lo tocaremos otra vez. A lo mejor vamos a incentivar a ese cliente en base al perfil del cliente. Quizá el incentivo es diferente porque los clientes perciben los incentivos de una manera diferente. Hay personas que le incentiva una cosa y a otras les incentiva otra cosa totalmente diferente. Luego el tema de la persistencia y frecuencia también está muy vinculada al perfil. Dependiendo del perfil que es, voy a tener más persistencia, voy a tener más frecuencia de contacto, etcétera, etcétera. Y los canales, que no solo está el canal cara a cara, como vendedores, que vamos también a promocionar, no solo a vender. Siempre se habla un poco del vendedor y la venta, pero el vendedor también hace mucha mercadotecnia, pero lo hace una mercadotecnia de cara a cara, ¿no? No utiliza el folleto, bueno, utiliza el folleto que lleva en sí, pero no manda el folleto a través de correo, no manda un email quizá, etcétera, etcétera. Hablaremos de todo esto un poco más. Pero finalmente el vendedor cara a cara también promociona, es lo que quiero decir. El vendedor cara a cara no solo vende, pero también hace mercadotecnia y promociona sus productos y sus servicios. Entonces, también dependiendo del perfil que tenga el cliente, quizá no es necesario hacerle una visita a ese canal de cara a cara, una llamada telefónica es suficiente. A lo mejor si tenemos el teléfono, dependiendo del perfil, a lo mejor un email, si ustedes tienen computadora y van a mandar emails, etcétera, etcétera, un correo directo. Hablaremos de todo esto, pero realmente los perfiles, el perfilar a esos clientes de una manera correcta, y hablaré ahora un poco más de ello, nos va a ayudar a que el mensaje sea el más adecuado, la creatividad, los incentivos, la persistencia, frecuencia, canales, etcétera, etcétera. El tema de los perfiles es una cosa que se habla mucho, sobre todo ahora en mercadotecnia, pero para mí llevamos perfilando a los clientes hace cientos de años. Desde que llevamos vendiendo en la calle, perfilamos al cliente. Y lo hacemos inconscientemente como vendedores, y vamos a ver a un posible cliente, a un comercio, como ejemplo ahora, en este caso, inconscientemente vamos mirando que a lo mejor es una persona que es varón, no es mujer, es hombre. A lo mejor vamos viendo que puede ser que tenga unos ingresos más altos o más bajos, o su comercio le puede ir mejor o peor, tiene cierta educación o no tiene cierta educación. A veces en el perfil
todo el tema este de características personales, vamos mirando a nuestro alrededor, a lo mejor vemos que es casado porque tiene una foto con su mujer con su esposa cuando se casó, tiene niños, ¿no? Son ejemplos, pero finalmente este tema de perfiles que se habla mucho a nivel, ahora mercadotecnia, a nivel muy alto, los vendedores de calle, y yo también he sido vendedor durante muchos años, hemos siempre perfilado inconscientemente. Y porque el perfil es importante, porque muchas veces a la hora de comunicar, que este es el punto 3, el contacto relevante, a la hora de comunicar vamos a comunicar de una manera un poco diferente en cuanto a mensaje, en cuanto a creatividad, en cuanto a incentivos, etcétera, etcétera. A lo mejor a un varón que a una mujer, a lo mejor el tipo de educación, a lo mejor el tipo de ingresos. También, aparte de las características personales, es muy importante el criterio de compra. La gente compra por diferentes razones, muchos les gusta la calidad y la calidad está por encima del precio, otros son más de precio, otros son más de servicio y otros tendrán otro criterio de compra. También identificar el criterio de compra para ir haciendo un contacto relevante. De esa manera inconscientemente vamos generando estos perfiles en la cabeza, ¿no? El estilo de compra, cuándo normalmente compra este cliente, en qué época para poder visitarle en esa época y que no se me escape, cómo compra, qué tipo de proceso es, cuánto compra, etcétera, etcétera. Y el historial de compra, perfilar en base al historial de decir, bueno, este cliente normalmente me compra este tipo de calendario, este tipo de promocional, ¿qué puedo hacer ahora en base a esa compra? Lógicamente, ¿cómo puedo tener ese contacto más relevante para que me siga comprando? Entonces, el tema de perfiles, no quiero hacer algo grande, sí que ahora lo vuelvo a repetir, la parte de mercadotecnia habla mucho de esto, pero no es nada nuevo, ustedes lo llevan haciendo inconscientemente durante toda la vida que llevan en el mercado, solo ser un poco más conscientes de ello y qué información, pensar siempre, y ya lo hacemos de una manera inconsciente, qué información necesitamos de este cliente en base a lo que nosotros vendemos y cómo le queremos ayudar, que nos ayudará luego a tener un contacto más relevante. Necesitamos saber qué tipo de información necesitamos saber, ¿no? E intentar captar esa información para poder hacer un perfil mejor y luego finalmente tener un contacto más relevante y más focalizado, ¿no? Muy importante el tema de perfiles. Bueno, los objetivos principales de cualquier contacto todos lo sabemos. Tenemos que lo primero captar la atención. Si usted no capta la atención de su cliente no le va a escuchar y aunque le diga cosas maravillosas, como no le está escuchando no le va a comprar. Pero todo, aunque es muy sencillo, estratégicamente tenemos que saber cómo voy a captar la atención de esta persona. Y sabiendo el perfil de la persona que hablábamos en la diapositiva anterior, quizá nos va a ayudar. A esta persona creo que voy a hacer esto, lo otro. La parte estratégica es muy importante de estos pasos y estos objetivos tan sencillos. Luego, captar la atención, tenemos que decir lo que el cliente quiere oír, lo que el cliente quiere escuchar. Muchas veces hablamos demasiado de lo que nosotros queremos hablar y muy poco de lo que el cliente quiere escuchar. Es muy importante centrarnos en eso y el buen vendedor lo hace muy bien esto. Y luego finalmente hay que ponérselo fácil para que nos compre, porque una vez que hemos captado su atención, le estamos diciendo cosas que quiere escuchar, le estamos acelerando la venta, ya quiere comprarnos el producto, al final no se lo pongamos difícil, vamos a ponérselo fácil, vamos a cubrir esos detalles pequeños para que nos compre, ¿no? Y ponérselo fácil. Muy importante, estos objetivos principales, y hay que pensar en ellos muchas veces de una manera más consciente, aunque lo hacemos inconscientemente, por ver si estamos haciendo algo que podríamos mejorar en algunos de estos 3 puntos.